Vamos a seguir hablando de esto, por eso nos visita esta noche el arquitecto ambientalista, ex titular de la SEAM, Óscar Rivas. Hola Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meche? Un ¿Por gusto estar qué acá. no se toca el Cerro León? ¿Por qué? Porque es un parque nacional, para empezar. Y esa es una limitación, una limitante legal. Y ahí no hay tutilla. No se toca y No se punto. toca. Y punto. ¿Verdad? No se puede hacer ningún tipo de iniciativa, ni se puede proponer. Y sobre todo, me resulta muy extraño, muy impune, muy discrecional que un órgano del Estado como el Ministerio de Obras Públicas plantee una cuestión totalmente contradictoria con los fines para los cuales fuera creado un parque nacional. Parque nacional. Exacto. ¿Cuáles son los fines de la creación de un parque nacional? Estamos hablando de cuestiones a lo mejor muy básicas, pero también hay que entender que por ahí este es un tema que le interesa. Hoy vimos a mucha gente, y sobre todo a jóvenes, pero no sé si está en el cotidiano de la gente, Óscar. Y entonces es importante contestar a estas cuestiones que pueden, te Sí, reitero, por parecer supuesto. básicas, pero que creo que son fundamentales. ¿Vos sabés que el primer parque nacional fue el Cerro Lambaré? Y que lo defendíamos un montonazo cuando querían urbanizarlo, ¿verdad? El concepto de las áreas protegidas nace en la mitad más o menos del siglo pasado, digamos, más generalizadamente, ante la irrupción y el avance de este modelo de desarrollo insustentable que convierte los ecosistemas del planeta en áreas de cultivo, áreas urbanas, etc. Nos percatamos, esta civilización depredadora, ¿verdad? Nos percatamos de que era necesario conservar algunas muestras de ecosistemas del planeta. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener la diversidad biológica asegurada para un futuro proceso de restauración de territorios. Entonces, las áreas protegidas tienen como principal función la conservación de ejemplos de ecosistemas y por lo tanto de biodiversidad existentes en el mundo. Un parque nacional, y estas áreas protegidas se dividen en diferentes categorías de manejo, de uso, de gestión, etc. Un parque nacional es un área prístina, es un área de conservación absoluta. ¿Se pueden hacer intervenciones, pero mirando siempre el tema de la conservación? Las actividades que puedan ser parte de un plan de manejo de un parque nacional tienen que estar inscritas totalmente en función de la conservación y por otro lado tiene que estar establecida muy claramente en las atribuciones que tiene, digamos, el área y en las atribuciones que tiene la institución madre o la autoridad de aplicación, como se le dan a llamar, que es en este caso la Secretaría del Ambiente. Estamos hablando que este Parque Defensores del Chaco tenía en sus comienzos Un más millón de de hectáreas. 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas. Después nos quedamos con la información de que tenía 780.000 hectáreas. Mediante un decreto del 75, Exacto. 1975. Y hoy nos enteramos de que en realidad el Parque Defensores del Chaco, donde está el Cerro León, ya se tocó, Sí. porque tiene a estas horas 60.000 hectáreas menos. Estamos hablando de 720.000 hectáreas. Así mismo ¿Por es. qué? ¿Qué pasó? Y se hizo una ley, se presentó un proyecto de ley, pasó como un avión Como por un en el tubo, tratamiento sí. de ambas cámaras. ¿Cuándo fue eso, Óscar? Y fue hace un mes más o menos. ¿Por qué nadie se dio cuenta de que esto estaba pasando? Y mira, O sea, los legisladores no tienen el suficiente conocimiento No, para entender yo creo- la importancia de no tocar un parque nacional. aquí hubo una suerte de trampa, ¿verdad? Porque el decreto ya venía, ya traía consigo una poligonal de cierre, una delimitación, ¿verdad?, de lo que era el área. Pero hablaba de 780.000 hectáreas. En términos de conservación y en términos de una agenda sustentable y en términos de que tratándose de una tierra pública debe respetarse la totalidad de lo preestablecido. Cuando se suma la superficie inscripta en la poligonal, se encuentra que hay menos. 60.000 hectáreas menos. Digamos Por un ahí. poco más, un poco menos, Menos. ¿verdad? Entonces, el año pasado, en julio precisamente, entra un proyecto de ley para su tratamiento, ¿verdad? En donde y ese fue, desde mi punto de vista, ese fue el error cometido por los que querían cercenar en 60.000 hectáreas menos el área del Parque Nacional Defensores del Chaco, sigue hablando de que la categoría es Parque Nacional, con lo cual no se puede tocar. Claro. Pero reduce la superficie en 60.000 hectáreas menos
Es decir, configura esta poligonal y por otro lado establece un artículo, el cuarto, donde dice que para fines económicos de interés nacional pueden entrar iniciativas productivas o iniciativas de interés de tipo económico. Se encargaron de poner el término sostenible o sustentable, ahí le adhirieron el término. El término aguanta todo. El papel aguanta todo. Pero el concepto mismo aguanta todo, porque quien determina es solamente un plan de manejo. Claro. Pero si dice que una actividad económica en un área de protección absoluta puede existir extracción de minerales, es decir, minería, es un contrasentido por donde lo mires. Ajá. Claro, totalmente. Oscar, ¿qué va a pasar? La SEAM, como vimos hoy, no garantizó el impedimento de este plan gubernamental, no hay una respuesta, dicen que tienen que, digamos, se rigen por un protocolo para poder establecer efectivamente qué es lo que va a pasar. ¿Cuál tendría que ser la actitud del titular de la SEAM hoy? Decir no. Ni siquiera considerar. Ahí está cometiendo un grave error. La única instancia pública que debe llevar adelante iniciativas en un parque nacional bajo su custodia es la autoridad de aplicación. Claro, ¿y quién es la autoridad de aplicación? La SEAM. No puede venir el MOPC a decir, ¿sabes qué? Yo quiero reventar ese parque, ¿me permitís? ¿Qué es lo que está haciendo? Y resulta que el ministro de la SEAM dice, voy a analizar si eso que vos me planteas, reventar el parque, es posible dentro de los términos de la sustentabilidad o no. No, definitivamente eso de oficio tiene que ser rechazado. Si quiere haber investigación que produzca información, que produzcan datos primarios, de primera mano quiere decir eso, ¿verdad? Tiene que ser una iniciativa de la propia SEAM. Y hay que reforzarlo al parque, porque hoy uno de los argumentos que escuchamos es que el parque está abandonado. Entonces, ¿qué hacemos ante el abandono? Dejarle en paz. En primer lugar. ¿Y qué significa no tenerlo abandonado? Significa fortalecer el centro de visitantes, significa poner más guardabosques o guardaparques y significa hacer un monitoreo de verdad, de control de la posible y eventual depredación de la que pueda ser objeto. Es decir, defender al parque del Ministerio de Obras Públicas de Comunicaciones. Por ejemplo, esa expresión del presidente de poner el parque, ponerle en una jaula, ¿qué reflexión te merecen? Realmente, no sé. Me parece una burla al conocimiento, una burla a las consideraciones serias, una burla a un análisis sensato de lo que un presidente debe hacer en función de una de las carteras más importantes de todo el gabinete ministerial, que es aquella cartera, el Ministerio de Medio Ambiente, que cuida los bienes comunes del Estado paraguayo, de la nación paraguaya, y que va a hacer, digamos, posible la sustentabilidad o durabilidad del desarrollo de las sociedades del Paraguay. Hay que explicarle a la gente que aquí no hay cuestiones ideológicas o fundamentalistas, Oscar, cuando se defiende este parque defensor. Por eso estamos hablando de la sustentabilidad, de la durabilidad, de esta agenda positiva que tiene que ser el desarrollo. Cualquier iniciativa que vos empujes en función del desarrollo tiene que generar un escenario mejor que aquel que le precede. Claro. Y no al revés, que es lo que normalmente pasa cuando se miente en los impactos que pueda tener una actividad determinada. En tu gestión al frente de la SEAM, ¿hubo algunas presiones para hacer algún tipo de explotación ahí? Por supuesto, claro que sí. Siempre hay presiones sobre seguir con esta agenda destructora, insustentable, que solamente mira el lucro fácil y rápido. Exacto. ¿Hay alguna esperanza, esto que sucedió hoy, que está sucediendo desde ayer, que continúa todavía a estas horas, la presencia de gente joven, Oscar, ahí frente a la SEAM exigiendo que en el Cerro León no se toca? A ver. Buenísimo. Ahí está, también me pinté yo la mano. ¿Es esperanzador? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que una de las cosas más fantásticas que está ocurriendo en nuestro país en este momento es que hay un 95% de quienes se han manifestado son de un promedio de 24 o 25 años. Esto significa que tuvimos éxito, Menchi, en esta construcción del pensamiento verde, en esta construcción de una conciencia de que no podemos seguir con ese modelo predador, civilizatorio, que ahora ha demostrado claramente el mundo entero que no es viable. El cambio climático y los efectos adversos es una muestra solamente, ¿verdad? No hay plata que pueda restaurar eso. Y hoy nosotros creo que con este contingente ciudadano consciente, pensante,
activo, no solamente pensante, no solamente el tipo que se plaguea, movilizándose, sino un tipo que se movilizó, ¿verdad? Es posible pensar, de hecho, los parlamentarios ya presentaron una nota diciendo que se rechace la propuesta del MOPC, diciéndole al MOPC que por improcedente retire la carpeta. Esto lo dicen los parlamentarios, ¿verdad? En primer lugar, necesitamos derogar in totum la ley, que habilita un cercenamiento de 60.000 hectáreas más, donde ya se está alambrando y donde obviamente están empezando los trabajos de mineración, ¿verdad? Y por otro lado, embretar a toda aquella actividad insustentable que quiera entrar en nuestras áreas protegidas. Las áreas protegidas y los parques nacionales son la garantía de nuestro futuro sustentablemente. Garantía de la vida. Garantía de vida y de Gracias, desarrollo. gracias, Óscar, por Un tu gusto presencia estar acá. esta noche aquí en el Telediario.